Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Saludos a todos. Espero que estén bien, al igual que yo. Esta noche, pues, venimos a conversar rapidísimo, saludos, sobre un tema que está moviendo las redes sociales y que tiene que ver con dos cosas. Uno, el hisopado y lo que está ocurriendo con los miembros del Ministerio de Salud o bajo la dirección y el paraguas del Ministerio de Salud. Y luego vamos a conversar un poquito, creo que lo haremos en otro en vivo, sobre el tema de la educación y los decretos que se establecen, el decreto 435, que modifica en su artículo 2 al decreto 25, que habla de el calendario escolar y que también habla de la creación de la educación presencial y semipresencial y los currículum sincrónicos y asincrónicos. Eso lo vamos a hablar después. Hoy quiero hablar con ustedes del hisopado y de la situación irregular que está ocurriendo con los miembros del Ministerio de Salud y la actitud que ha tomado el ministro de Salud en función de este descubrimiento, independientemente de quién lo haya hecho. Buenas noches a todos y saludos. Yo creo que es importante que ustedes sepan que de alguna forma, a través de la poca secuencia que se le da a los medios de comunicación en cuanto a informaciones legales, que a mi criterio deben estar siempre amparados bajo la guía de un abogado, yo siento que es ahí donde se está perdiendo el tema, porque ustedes desconocen que los procedimientos para este tipo de situaciones que guardan relación con un funcionario público, saludos a todos los que están llegando, tienen dos instancias, y yo creo que eso es importante hacerlo, porque ustedes a lo mejor al final van a pensar, y les quiero dar los términos también de esas instancias. Ustedes a lo mejor van a pensar que es que bueno, nos van a enredar y la justicia no llega. Fíjese, yo quisiera explicarle a ustedes que este procedimiento, como al igual si involucrase funcionarios públicos, tienen un sujeto que tiene una plataforma basada en un proceso administrativo. Ese proceso administrativo está de la mano del ministro de Salud, en este caso de los hisopados. Y yo quiero dejar este en vivo, así que para que usted lo revise y sepa dónde pararse y qué opinar cuando hay que opinar, porque el panameño quiere opinar de todo, pero no sabe nada. Entonces, pues feliz viernes a todos. El viernes mi cuerpo lo sabe, no me puedo tardar porque tengo un compromiso. Así que quiero dejarles este en vivo para luego hablar sobre el tema de la educación y que los padres de familia estén claros, porque hay requisitos que hay que cumplir. Hay que hacer un checklist de lo que establece el decreto para poder saber si usted quiere o no quiere mandar a sus hijos a la escuela, a la semipresencial, que no es obligación. Eso vamos a hablar en el próximo en vivo. Entonces, volviendo al tema de los hisopados y de la empresa que se creó bajo el presupuesto de alguna de estas figuras de lo que está ocurriendo, porque ya les demostré en las historias que fue creada en junio del 2020 en plena pandemia. Es impresionante las cosas que la gente puede desconocer, como por ejemplo, estas dos personas que, aunque me digas que uno está en una dirección y el otro está en otra dirección, están bajo la misma jefatura del ministro de Salud, y eso a mí me parece, y habría que hacer un ejercicio jurídico, un nepotismo. Esposo y esposa, o sea, a mí me parece un tema fatal partiendo de esa premisa. Pero vamos a obviar eso porque ahí estaban, ¿verdad que sí? Y teníamos al licenciado Labrador haciendo las explicaciones de una manera, yo no sé si ustedes tienen amnesia temporal conveniente, pero hace unos meses atrás estuvimos con el mismo análisis y yo tengo todas las escrituras de cómo se trató de modificar en una empresa de vacunas, que el señor San Llorens es experto investigador en temas de vacunas. Por eso que usted lo ve ahí, ñaqui. Y aparte de eso, fue también asesor de la ministra Turner. Entonces yo no sé de qué estamos hablando, porque usted se sorprende de que esto pasó, porque hay dos aristas. O son muy dados a poco cerebro, para no decirle bruto, ¿ok? Vamos a disfrazarlo así, para ser respetuosa. O son demasiado descarados. Son dos aristas y dos clasificaciones, no hay otra. O carecen de conocimiento de lo que estaban haciendo para hacerlo bien, o el descaro no tiene nombre. Porque esto que vamos a ver en función, que es lo mismo que estaba pasando con el doctor San Llorens, él está dentro de una empresa de vacunas y justamente
el señor Rodrigo de Antonio, que era el asesor de Minsa a través de el mandato de la señora Rosario Turner, era socio de él en una empresa de vacunas. Y el que hablaba de que había que traer las vacunas y que había que hacer cuantas cosas que hubiese que pasar con las vacunas, era el señor San Llorens con el señor Rodrigo. Búsquelo, eso es público. Usted busca asesor del Minsa. El señor San Llorens estaba dentro del equipo, ¿no? Que después se sorprendió cuando sacaron a la doctora Turner. Y usted busca a Rodrigo, que es un colombiano, que estaba explicando todas las noches en las conferencias de prensa, ¿verdad? Estaba explicando sin ningún problema los números de la etapa epidemiológica en ese momento. Usted búsquelo, ahí está. Lo que pasa es que yo tengo tantos problemas, tantos casos aquí, y otra cosa que estoy haciendo que a mí me genera de mis clientes, que no voy a perder mi tiempo, pero aquí y en Facebook está el video. Si usted se toma una tardecita a buscarlo, usted va a ver que está ese video, está por donde está el video de la investigación del hospital modular, porque aquí ha habido escándalo tras escándalo. Entonces, a mí esto no me sorprendió. Me sorprendió el nivel de incapacidad intelectual que tuvieron para hacerlo así directamente, y luego dije, oh, wow, no puede ser eso. También puede ser que es que el descaro es tan grande que no les importó aparecer en la sociedad anónima que crearon para este fin, porque al final se creó en el 2020, pero asumo que se estaba pensando, y voy a ser subjetiva, entender la coyuntura para hacer lo que se hizo ahora. Entonces yo quiero aterrizar en dos cosas muy importantes antes de que se me pase el tiempo. Existen dos tipos de procesos. El proceso administrativo, que es el proceso que debe llevar a cabo a través de la Ley 38 el ministro de Salud, que establece claramente en su normativa cómo llevar un proceso de quejas y denuncias, en este caso, de funcionarios públicos. Y lo digo taxativamente porque esa jurisdicción administrativa lo que va a llevar al final es una destitución, y eso es un procedimiento. Eso no es un tema de que yo llego ahora de que están separados. No, señores. Ese ha sido el camino más corto, como le decimos en buen panameño, un shortcut, para decir que ya están separados, porque ha habido un tema de destitución y separación. Entonces esta ley 38 establece en sus artículos, yo quiero ser bien taxativa porque la gente lo desconoce, habla del capítulo de las tramitaciones de las consultas, quejas y administrativas, y yo voy a publicar para ustedes el artículo que establece el tiempo que debe durar una investigación, porque no puede ser que el ministro de Salud o cualquier funcionario salga diciendo es que vamos a investigar y la investigación queda en el aire. Esta investigación, a través de la normativa que le estoy citando, en el artículo 82, en el artículo 86, establece claramente cuánto tiempo duración debe tener esta normativa en función del tiempo o de la queja, denuncia que se va a hacer. En ese sentido, habla el artículo 86, dice, acogida la denuncia o la queja, la autoridad deberá iniciar una investigación sobre los hechos y las causas que la motivaron, para lo cual emitirá una resolución ordenándola. Al tú ordenar esa investigación, que dice el ministro, que lo dice, pero no hemos visto ninguna resolución, porque aquí todo es como relajadamente. ¿Qué pasó? ¿Un escándalo? Ah, sí, sepáralo. ¿Qué pasó? Otro escándalo. Ah, sí, destitúyelo. Eso no funciona así, porque incluso los propios que han incurrido en la falta pueden terminar demandando al ministro y al Estado por mal procedimiento, porque es una cosa como una emoción para callar las redes de manera impresionante. Entonces dice, esta resolución, que es de mero obedecimiento, se enunciará las principales diligencias y pruebas que deberá realizarse y practicar en el curso de la investigación. Esta resolución se ordenará adoptar todas las medidas que, conforme a la ley, resulten necesarias de acuerdo con la situación jurídica comprobada en la investigación respectiva, lo que incluye la aplicación de las sanciones disciplinarias, y además, si esa investigación demuestra que hay la posible comisión de un delito, ese ministro de Salud que tenemos, ¿verdad?, el licenciado Sucre, luego que termina la investigación y concluye que debe destituirlos, ¿verdad?, porque él está investigando, él siempre investiga, lo que pasa es que no sabemos el resultado de las investigaciones de él, debe darle, si amerita la destitución, de acuerdo a la normativa administrativa, entonces destituye, y esa investigación que puede constituirse en la posible comisión de un delito, remitirla, dice el artículo 86, al Ministerio Público de los hechos que configuren o puedan configurar un delito y otras que ordene la ley. En ese sentido, ese artículo es bien claro. Lo que a mí me llama la atención y salta a la vista es que ANTAI por un lado investiga ahora el Ministerio Público, y dice el ministro que él está haciendo también su investigación. Dios mío, ¿cuánta gente va a investigar? Si el orden, de acuerdo a cómo debe resultar esto, es Ministerio Público,
En ese caso, ANTAI, pues si quiere investigar, con mucho gusto, el ministro de Salud hace su investigación rápida, precisa y concisa. Dice aquí que tiene que demorar, lo más que dice que puede demorar son 2 meses. 2 meses. ¿Qué pasó? ¿Qué resultó? Sí, faltaron. Entonces hay que despegarse, de hacer la destitución y remitir al Ministerio Público. Pero como aquí nadie confía en nadie, ahí está el artículo señalado, ¿qué ocurre? Entonces tú dices, no, mejor que investigue el Ministerio Público también por si acaso, porque conocieron de oficio, porque escucharon en las redes que hay la posible comisión de un delito. Ministerio Público inicia de oficio. ANTAI también escuchó, ANTAI también va, porque es una autoridad de transparencia, también va a investigar. Pero la responsabilidad recae en el ministro de Salud y parece que es la menos importante, que al final del día se molesta hasta para poder explicar la situación de lo que está ocurriendo. Yo quería dejar esto claro porque incluso el artículo establece que la resolución mediante la cual se resuelve sobre el mérito de la denuncia o queja deberá emitirse de los 30 días siguientes a la fecha en que quedó agotada la investigación respectiva. Entonces, señores, sí tenemos normativas que establecen el procedimiento administrativo. Es decir, porque el ministro inició una investigación, no debe iniciar el Ministerio Público, es que debería ser rápida la del ministro de Salud para luego seguir con la del Ministerio Público, porque es que al final del día una va a llevar a la otra. Pero como todos los hechos han sido públicos y notorios, es evidente que decir que hay un conflicto de intereses es tratar de venderle a usted y al público que ahí no hay un delito, ahí nada más había un conflicto de intereses. Es como que, ay, mira, ve, oye, ellos no debieron haber hecho eso. Es minimizar la conducta punitiva. Es decirle a usted, oye, pero es que eso nada más fue un desliz. Tanto es el desliz que voy a correr el video para que usted vea y lo catalogue si es igual que yo, si es un descaro o es que de verdad falta de alguna manera materia gris, porque yo no puedo creer que definitivamente a la gente le falte hasta expertise para hacer las cosas. Porque en el caso de algunas otras sociedades que han creado a través de la ley que establece la sociedad de la junta directiva, los directores, los agentes residentes y de igual forma los suscriptores, hay gente que lo disfraza. Y al final tú tienes que investigar bien a fondo en el registro público quiénes son los dueños, porque no necesariamente la junta directiva son los que son los propietarios, no, ni tampoco los directores son los accionistas, no, eso lo va a establecer el pacto social y el pacto social lo tienes que leer dentro del registro público y si es una sociedad de vieja data, pedírselo al registro público para leer el pacto social y comenzar a empaparte ahí quiénes que son los dueños de verdad y quiénes tienen las acciones emitidas en el caso como la ley lo establece. Así que vamos con este video. La empresa que está aquí realizando esto es una empresa totalmente privada que hace esta realización de los hisopados. Sí sabemos que tienen un costo muy económico. Obviamente eso es por injerencia de ellos mismos, no nos metemos en ese asunto. Pero la receptividad de ellos, tengo entendido que algunas personas que no traían los hisopados y no tenían vacunas, sí se realizaron esta prueba el día de ayer. Señor Labrador, Kaira Saldaña de TVN, ¿tiene algo que decir con respecto a lo que se ha dicho, la investigación? No, está en investigación, sí, simplemente no. Pero ustedes son dueños de esa empresa, señor Labrador. Eso lo están investigando. Ahí había que decir que sí. No tiene nada que ver con los hisopados entonces. ¿Y usted, señora Ana Lorena, tiene algo que decirnos para TVN Noticias sobre esta investigación que se está haciendo? La empresa que está aquí realizando esto es una empresa totalmente privada. Todo lo que digas será usado en tu contra. Eso fue lo que ellos analizaron en su cabecita y dijeron, mejor no hablamos. Sin embargo, yo quiero decirles que de acuerdo al registro público, porque por eso se llama público, el registro público emite, usted pone el número de empresa, usted pone ahí lo que está buscando y él les saca toda la información. Y yo les publiqué a ustedes en las historias quienes conformaban esta empresa y desde cuándo, les subrayé desde cuándo la empresa fue creada. Lo interesante de esto es que cuando vimos la empresa constituida, les dije que venía desde junio del 2020, se los dije ayer, estábamos en plena pandemia. El estado de pandemia se declaró el 13 de marzo del 2020. La empresa se constituyó con estos mismos nombres, les publiqué quiénes son los directores. Los directores aparecen ellos dos. ¿Quiénes están en la junta directiva? Aparecen ellos dos. Y hay algo mucho más importante que a lo mejor ustedes no manejan. No necesariamente los directores, como les dije, y la junta directiva, que son ellos dos, pueden ser los dueños. Pero ojo, ¿cómo se te ocurre a ti, vamos a ser abogados del diablo, ser parte de una junta directiva de una empresa en la cual te estás poniendo a decir como tercera persona, donde, o sea, yo no sé,
debo decir entonces que el cinismo es grande y la falta de respeto hacia nosotros. De que te estás refiriendo en tercera persona de que esa empresa lo hace económicamente, de que esa empresa, no dices que es que yo presenté la empresa, yo la represento y por eso estoy hablando en dos sombreros, en el de la salud que represento y en el de la junta directiva. Voy a ser bondadosa en mi análisis, el de la junta directiva, y por ende, tú sabes, al final del camino hablamos en tercera persona. Pero hay un punto más importante de este registro en la constitución, en el agente de esta empresa, y es que esta empresa tiene como suscriptores a estos dos señores. ¿Y qué quiere decir la norma cuando tú tienes suscriptores a estos dos señores? Que esas personas que son suscriptores normalmente tienen una acción. Recuerden que las sociedades anónimas están constituidas por acciones y conforme fue cambiando la norma legal, se obliga a que las acciones sean emitidas a nombre. No puede haber acciones innominales, tienen que estar nominales, es decir, tienen que tener un nombre. Y ellos también aparecen como suscriptores, entonces tú te quedas como que, ¿en serio todo esto? Quienes manejan el tema de inscripciones en sociedades anónimas saben lo que estoy hablando. Yo necesito que ustedes también por lo menos escuchen, entiendan. Oye, sí, la licenciada Whitney dice, ay, eso es así. Todo esto que estoy diciendo es para que usted se ilustre de hasta dónde llega o la desfachatez o la ignorancia manifiesta. Porque definitivamente salir a decir eso y saber que en un registro público, que como dije anteriormente, es público, va a salir este tipo de información, aquí hay alguien más adicional que los está protegiendo. Y voy a ser subjetiva porque no hay manera que el ministro ahora, haciéndose el molesto, diga que es que la gente no tenía por qué hacerse hisopado. Y yo voy a ir más allá, una vez explicado el tema de la sociedad anónima, porque es delicado lo que estamos viendo. Hay un nivel de descaro o de ignorancia que es preocupante, porque no, o sea, lo normalmente que tú encuentras en una sociedad anónima de esta índole es que aparece Periquito, Juan, la que limpia, la que barre, y después tú miras a los directores, tú dices que, bueno, el director es Whitney y Miroslava, ok, está bien. Pero los accionistas están bien detrás, que son los dueños de la empresa. En este caso, ellos figuran por todos lados. Y estoy segura que si me siento a leer el pacto social, van a salir bellezas de allí. Entonces, aquí no hay un conflicto de intereses. Aquí hay un delito per se, independientemente de la investigación administrativa que lleve el ministro o a quien designe. No hay conflicto de intereses. Aquí había todo un concierto para decir, ¿sabes qué? Vamos a adjudicarnos esta parte. Entonces, coincido con el resto de los periodistas y de los abogados que han dicho que aquí hay alguien, han sido pocos, pero han dicho, aquí hay alguien que sabía lo que estaba pasando y les dio, para llamarlo bien bonito, la base por bola a ambos funcionarios en el ejercicio de sus funciones, tuvieran información privilegiada, porque Whitney Ortega, Juancito de los Palotes, Pecheche, ¿qué se nos va a ocurrir? Que yo puedo tener una empresa dedicada a cualquier tema de esto, puede ser que empezó lo de la pandemia. Yo, porque quiero hacer negocio, soy emprendedora, yo abro una empresa, ¿verdad? Y de repente tiene que ver con su ministro y digo, ay, voy a ser hisopado, pues, pero voy a cumplir con la norma, ¿verdad? Pero yo no me voy a enterar del enredo que tiene el ministro Sucre para aprovecharme de esa situación y establecer en el puerto de Taboga una empresa que haga hisopados. ¿Y por qué digo que todo ha sido fríamente calculado y se han aprovechado del enredo que le tienen al panameño de a pie? Que ahora el ministro sale molesto diciendo que cómo... No, yo no lo voy a decir. Vamos a escucharlo, porque yo quiero que usted vea hasta dónde llega la molestia de su propio enredo. Yo soy jurídica, yo soy abogada, yo sé dónde buscar las cosas y cómo sustentarlo. Pero usted es al que le aplican la norma y usted no sabe de ese enredo. ¿Cuál es el enredo, licenciada? Es que yo quiero que usted me diga hoy cuál es el decreto que obliga a los hisopados. Yo quiero que usted me diga en este momento, oiga, ¿usted sabe cuál es el decreto que dice que es que el que va para Taboga, para Chimán o para Cunayala necesita un hisopado? Usted no sabe, porque todos los días es un decreto distinto, que el que no es jurista no lo maneja, no sabe dónde discutirle a la persona en el puerto o en ese momento que va a tomar la lancha para ir a Taboga. Yo no necesito hacer un hisopado contigo, yo vengo con mi hisopado donde sea. Y todavía el ministro se molesta diciendo que cómo se les ocurre que usted que vive en Taboga tiene que hacer un hisopado. Señor, es sencillo. ¿Cómo se le ocurre que el que tiene una tarjeta de vacunación tiene que hacerse hisopado? Es sencillo. Yo tengo tarjeta de vacunación desde marzo y tengo que hacer mi hisopado para entrar y salir de Panamá si voy a Estados Unidos. Yo no puedo asumir
que con mi tarjeta y mi esquema completo de hace meses, más de 14 días, como dice el decreto, a mí me van a dejar pasar por el aeropuerto. Y resulta que no puedo pasar si no traigo un hisopado ahora con 72 horas, porque yo conozco la norma. Antes era 48, ahora son 72 horas. Yo la conozco. Pero el que va viajando y va entrando, ¿qué va a saber si son 48 o 72? ¿En qué decreto fue que el ministro se le ocurrió de tantas locuras que han sacado con el bendito toque de queda, limitando la movilidad del panameño? Porque cuando yo le saqué ahora el decreto 816 del 6 de agosto, que establece las medidas restrictivas para Taboga y el resto de las provincias, usted se va a dar cuenta que el de enredo es él. El del enredo es el Ministerio de Salud, porque están abusando de la ignorancia manifiesta de usted, que no conoce de normas jurídicas, creándole decreto tras decreto tras decreto, que incluso cuando los jueces de paz quieren aplicar una norma, para sancionarlo, tienen que ver que cuál es que es el decreto, el nuevo. No, el de Chorrera, ¿cuál? No, ese no, el que aplica Coclé, ajá, ese. No, ese tampoco. Entonces usted me va a decir a mí que el ministro se va a molestar manifiestamente en una entrevista de Telemetro, porque a quién se le ocurre hacerse un hisopado para ir a Taboga. Yo les voy a demostrar a ustedes que eso ni siquiera lo dice el decreto. O sea que esas personas, aprovechándose de la información privilegiada que tenían y que eran parte del Ministerio de Salud, como escucharon que para viajar a Taboga debe tener un esquema o presentar el decreto dice tener el esquema de vacuna completo o presentar un hisopado o PCR, que ya sabemos que es diferente, negativo, para poder llegar a la isla que está libre de COVID. Ahí no dice por ningún lado el decreto que usted tenía que hacerse el hisopado en las instalaciones que le habían dado en Taboga, pero el ministro tampoco lo sabe. Por eso que él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si usted tiene el esquema? ¿Cómo se le ocurre? Es que, señor ministro, ni usted lo redactó en el decreto, ni el decreto lo dice. O sea, si usted me dice a mí que yo tengo que llevar un hisopado para Playa Taboga, para la isla Taboga, cuando me voy a ir, y yo tengo a un agente de hisopado, es la misma mecánica del aeropuerto, la misma. Y yo estoy llegando y yo no tengo hisopado, yo estoy libre de COVID y yo no tengo tarjeta y me dicen, oiga, mire, tiene que hacerse un hisopado. Sí, el decreto dice que me tengo que hacer un hisopado, pero el decreto no dice que me lo tengo que hacer aquí. Pero como me está sorprendiendo en el momento, ¿verdad que sí? Porque el panameño no entiende de todas las cosas que han tirado en decreto y norma para poder justificar que me estén restringiendo mi medida a las 12 de la noche para yo regresar a mi casa, o para justificar que es que el COVID no ha aumentado porque usted me tiene limitado a mí, porque es que el COVID entiende de horas, ¿verdad que sí? Y esta gente se aprovechó y dijo, sí, Sam, le pongo la compañía ahí con el hisopado. Ahora resulta que la señora sale en televisión hablando de los hisopados de Taboga y nadie se le ocurrió decir que, oye, pero ¿cómo así? ¿Quién le dio permiso a esa empresa? Es lo que yo sí puedo decir que investigué, y aquí tuvimos a los funcionarios de la empresa de COVID del aeropuerto quejándose, los propios empleados que trabajaban haciendo hisopados aquí con Wisnik Ortega, diciendo que no tenían contrato, no les habían pagado, y tuvimos que referirlo a quien aparecía como encargada de ese momento de que tenían que hacerle los contratos a las personas y que no tenían insumos. ¿Usted no se acuerda? Yo sí, y yo tengo esa grabación también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es la misma mecánica que estamos aplicando en el aeropuerto, yo no los culpo a ellos de decir que, ¿sabes qué? Hey, vamos a poner la cosita ahí, si el panameño ni sabe. Y encima de que el panameño ni sabe que no es obligatorio hacerlo conmigo aquí, sino que yo te estoy ayudando. Y de paso tampoco sé si tú tienes los permisos para hacer eso allí, y de dónde sacas los hisopados, como pasó en el aeropuerto, que supimos que una empresa le dio concesión a otra. Sí, porque aquí todo es así. Y después usted investiga quiénes son los laboratorios. Entonces usted dice, ¿cómo así que tengo que trabajar? Usted puede hacerse el hisopado donde quiera. Si usted va para Taboga, usted puede hacerse el hisopado en cualquier otro lugar. Pero como el panameño lo tienen enredado con tanta información, hay días que hacen conferencias que nada más es para decir, es que, bueno, es para decirle cuántas vacunas han llegado. Sí, eso usted lo puede hacer en un informe, pero usted no me puede estar estresando todos los martes con un anuncio al país para decirme que es que ahora llegaron 7 millones de Pfizer. Porque la gente está tan estresada económicamente que cada vez que escuchan que hay un anuncio del país, la gente quiere hacerse como harakiri, quisiera no prender la televisión, quisiera no escucharlo, porque lo que usted transmite, señor ministro, es incomodidad manifiesta.
es molestia. Usted no transmite ningún tipo de empatía, de modo tal que mucha gente en el día de hoy está pidiendo su destitución o su renuncia al cargo. Yo creo que mucho ha durado con este mal manejo de los decretos y la información. Si yo tengo un decreto que establece que definitivamente en Taboga necesitas un hisopado, yo comienzo a hacer docencia con el decreto 816 del 6 de agosto. Aquí está el decreto. Decreto 816 del 6 de agosto del 2021. ¿Qué dice ese decreto, licenciada Ortega? Dice, artículo 2, a partir del lunes 9 de agosto se levanta la medida de toque de queda en los corregimientos de Taboga Cabecera, o Toque Occidente o Toque Oriente del distrito de Taboga y en los distritos de Balboa y Chimán, que incluyen en la isla Contadora, Isla San José, Isla del Rey, de la provincia de Panamá. Eso dice el artículo 2 del decreto 816. Pero si usted va a buscar un decreto, que usted no es jurídico, vaya y zámpese ahí cuántos decretos hay. O sea, usted no tiene ni siquiera una forma didáctica de encontrar donde usted vive que lo está regulando. No sabe. Pero además del artículo 2 que modifica esto, el ministro debió haber salido a los medios hoy con esto en la mano. ¿Ves? Si yo soy asesora del ministro, digo, señor ministro, no vaya para ningún lado, usted se me va a llevar el decreto que establece para que no hable así como molesto, como incómodo. Pero antes de decirle, ¿dónde dice aquí que usted que va para Taboga debía llevar un hisopado de cualquier parte? Yo les quiero poner la entrevista al señor ministro esta mañana para que usted vea que estaba molesto. Estaba incómodo. Nos dijo prácticamente ignorantes, como a usted se le ocurre. O sea, él no debe estar sumiso por la barbaridad que hacen sus funcionarios. Él estaba incómodo esta mañana con Atenógenes Rodríguez y compañía limitada, porque parece que ese es el escudo. Yo me pongo molesto para que no me pregunten, porque es que ustedes son... Yo lo entiendo. Yo soy televidente en este momento y lo entendí así. Entendí que me faltaba el respeto, porque él decía, ¿cómo se le ocurre? Yo decía, ¿en serio? La gente que vive en Taboga, ¿qué va a ponerse en una computadora a buscar los decretos que regulan esto que yo acabo de leer? ¿En serio? Vamos entonces con las declaraciones del señor ministro, que debió ir pianito. Debió ir así, ¿ves? Dice, ay, Atenógenes, discúlpame, ¿qué te puedo decir? A ver, pregúntame. Y llevar su folder, como tengo yo, de 200 decretos y decirle a sus asesores que buscaran cuál era el decreto que regulaba Taboga. Porque salir así relajadamente en un medio de comunicación es tratarlos a todos ustedes y a mí como ignorantes. Y yo de ignorante no tengo nada. Me parece una falta de respeto total. Encima, incomodarse con los periodistas. Voy con eso y luego vengo a decirles en qué norma dice. Porque al final usted tiene que conocer las normas que lo regulan. Pero el panameño es así, por lo que me dicen en la televisión o lo que me dice Whitney, eso es lo que yo creo. Por lo menos Whitney saca la norma. Pero si la televisión no me ilustra, yo creo que bueno, pues, yo creo que es así. Vamos a escuchar la entrevista. Y no es Taboga. Todos los distritos que ya no tienen ningún tipo de medida, porque no tienen caso COVID o mantienen un número muy bajo, entre 1, 2 o 3, no tienen por qué pagar nada porque son residentes del área. Pero que también aquí hay otra cosa. Señores, los que están vacunados no tienen por qué pagar ninguna prueba. Y hay otro elemento más. El Ministerio de Salud tiene puestos de hisopado gratuito. Por Dios, yo no entiendo por qué. Si yo quiero ir a un área en donde no hay COVID, por estar seguro, porque quiero hacer turismo en áreas seguras, oye, mira, nadie decide ir a Taboga el mismo domingo, Atenógenes. No, entiendo, pero lo que ocurre es que para una persona... Yo lo organizo con mi familia, jueves o viernes, hay muchachos que queremos ir para Taboga, no estamos vacunados. Pero es que aquí entrevistamos a residentes de Taboga, ministro, que dice que a ellos le estaban exigiendo hisopados, que a sus hijos estaban exigiendo hisopados. No se le puede exigir hisopados porque son residentes, por Dios. ¿Cómo le voy a exigir hisopado a una persona que vive en el área? Bueno, ocurrió eso, ministro. Pero una cosa es exigirlo, y creo que no hay problema en eso. El tema es el costo de la prueba. O sea, ¿un residente o un turista puede hacerse gratis el hisopado e ir a Taboga? Sí, claro que sí. Vayan a las áreas del Ministerio de Salud, háganse su hisopado gratis, por Dios, gratis, y pueden ir a donde les dé la gana. Y en salud, háganse su hisopado gratis, por Dios, gratis, y pueden ir a donde les dé la gana. Y en las áreas, y no es Taboga. Todos los distritos que ya no tienen ningún tipo de... Hágase su hisopado gratis, por Dios.
¿Por qué esa misma docencia cada vez que cambia una norma no la publica como responsabilidad social de aquel panameño de a pie que no es abogado? Yo no entiendo de eso. Vámonos entonces con el decreto 816, que es el que establece los hisopados, y les leía el artículo número 2, y más abajo el artículo 3 es mucho más específico. Vamos con el artículo número 2. A partir del lunes 9 de agosto del 2021 se levanta la medida de toque de queda en los corregimientos de Taboga Cabecera, o Toque Occidente o Toque Oriente del distrito de Taboga y en los distritos de Balboa y Chimán, que incluyen la isla de Contadora, Isla San José, Isla del Rey, Saboga de la provincia de Panamá. Yo no sé ni siquiera dónde queda Saboga, pero yo sí sé dónde ubica la norma si en caso tal yo tuviera un cliente que le están diciendo que antes de ir para Taboga tiene que tener un hisopado. Y ahora resulta que los residentes de Taboga que salen y entran no necesitan hisopado. Váyase a la vida. Yo quiero que usted me explique, si yo soy residente de Taboga y yo voy ahí un momentito al mercado de Panamá a comprar pescado, porque yo tengo un negocio en Taboga y yo traigo el pescado de allá, y por casualidad me contagio en el mercado, ¿verdad? Yo voy para Taboga. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo soy residente y yo no tengo que llevar hisopado. Eso ni siquiera lo dice la norma. La norma ni siquiera excluye a nadie. Dice que voy para allá. Es una vaina, es una cosa de locos. Ahora yo sí estoy molesta. Yo sí estoy molesta porque agarran a la gente de boba. Y con unas explicaciones que pareciese que si Atenógenes hubiese seguido, yo no sé, se quita el saco. Porque de verdad que se puso de una manera, mínimo él es el incómodo, mínimo el ministro es el molesto. Dice por acá, artículo 3, a partir del lunes 9 de agosto se establece que toda persona, escúchese bien, toda persona que ingrese a las islas anunciadas en el artículo 2, ¿cuáles islas anuncié? Taboga, Cabecera, Otoque, Oriente, Occidente, Taboga, Saboga, Chimán, ¿entendió? ¿Me sigue? Bien. Toda persona que ingrese a la isla enunciadas en el artículo 2 del presente decreto ejecutivo deberá presentar en el puerto de embarque su tarjeta de vacunación física o certificado digital de esquema completo de inmunización con vacunas contra el COVID avalada por la OMS, MA o FDA, igual o mayor a 14 días posterior a la aplicación de su última dosis. ¿Dónde dice ahí? Se excluye los residentes de la isla en mención. Ahí no dice eso, señores. Ahí no dice eso. Bien, pero sigue el artículo 3 y señala: de no contar con esquema completo de vacunación contra el COVID-19, presentará una prueba COVID antígeno PCR con resultado negativo de hasta 72 horas de vigencia como máximo, generada por un laboratorio certificado. El MINSA tiene una lista de laboratorios certificados en la que está el laboratorio que le dio la concesión al otro laboratorio en el aeropuerto, ¿ok? Y en esa lista, hasta donde yo la vi en aquel momento, no aparecía esta empresa. Es decir, ¿quién la certificó? Vaya usted a saber. Nada más con que el ministro se llevara este decreto a la entrevista esta mañana, él hubiese quedado mucho mejor parado y no tenía que incomodarse. Dice, el laboratorio de una prueba de laboratorio certificado a su costo, y si no cuenta con ninguno de los requisitos anteriores, deberá realizarse el hisopado a su costo con resultado negativo para poder realizar el viaje. Señores, aquí no dice, léalo, el artículo, parece que yo puse esta otra norma que es tema legal, puse otra norma para ilustrarlos que habla del tema legal en cuanto a las acciones de estas personas. Pero la gente entiende la gente cree que lo que dicen por televisión, bueno, pues que eso es lo que va a ir al decreto. Por ningún lado el decreto en su artículo 2 y 3 establece que están excluidos de hacerse hisopado los residentes de Taboga o de esas islas. Yo no sé de dónde él sacó eso. Aparte, luego señala los pasajeros de 16 años, los pasajeros de 5 años, y señala además, reitero, que si usted no tiene ninguna de las dos formas para poder demostrar que usted está inmunizado, usted tiene que hacerse un hisopado a su costo. Aquí no dice por ningún lado que el hisopado debe realizárselo ahí en la entrada del embarque. Es lo mismo que ocurre en el aeropuerto. En la norma no dice que usted tiene que hacerse
el examen en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero son los laboratorios que están ahí, ¿verdad? La única diferencia es que esos laboratorios de Tocumen sí están certificados por el MINSA. Y los de acá, de donde salieron, ahora dicen que es que nadie sabe cómo llegaron ahí porque no sabe si tienen la certificación. Entonces, yo quiero que usted sepa que ese video de la molestia del señor ministro, en función de qué, no entiendo. No entiendo, voy a dejar esta ilustración porque me parece una falta de respeto decirle a los residentes de Taboga que si usted sale y viene entrando, si usted no tiene tarjeta de inmunización, no se preocupe que usted como vive ahí no necesita. Es como decirle al panameño que viene de viaje, si usted no tiene tarjeta de inmunización, usted no se preocupe, no necesita nada, usted puede entrar. No funciona así. No funciona así. Por último, una vez explicado ya el tema de la sociedad anónima y de las 2 sanciones o 2 investigaciones que estarían sujetos estas personas, sería la administración, la falta administrativa, que como sanción debería arrojar la destitución inmediata de los 2 funcionarios que incumplieron la norma a través de la ley 38 que establece el procedimiento de sanciones administrativas a los funcionarios, y ya les leí las normas, y de inmediatamente remitir ese expediente al Ministerio Público para que inicie las investigaciones de acuerdo a una cantidad de delitos, porque esa conducta está tipificada posiblemente en distintos delitos: falsificación de documentos, extralimitación de funciones, corrupción de servidores públicos, temas de salud. También hay allí conductas por haber engañado a algunas personas con relación a las medidas fitosanitarias, se dicen. Bueno, en la norma está. Y yo quiero que usted me diga a mí cómo se les ocurre nada más salir a decir. Y la gente lo repite, es una vaina, es como cuando te activan un botón, dice papagayo, ajá, conflictos de intereses. ¿En serio? ¿Conflictos de intereses? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo fuera la ministra o yo fuera el ministro, automáticamente salgo a decir, ¿saben qué? Levántame la resolución de investigación, no sé quién va a investigar, sepáramelos del cargo y quiero la investigación, como dice la norma, en 2 meses más tardar, y quiero el resultado. Si el Ministerio Público, por su parte, porque conoció del delito, de la supuesta comisión del delito por oficio, quiere empezar, que empiece, pero yo voy a aportar los elementos de convicción para que eso llegue a una imputación. Aquí el relajamiento de los funcionarios es como que, tranquilo, si no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Si ni siquiera el ministro es capaz de salir en una conferencia de prensa y sacar sus propios decretos, porque esto está firmado por el señor presidente y por el ministro de Salud. Yo no entiendo de esto. Que el ministro me diga en una entrevista que los residentes de Taboga, Chimán y el resto de las islas que establece el artículo 2 del decreto 816 de agosto del 2021 no tienen que presentar hisopados si salen de la isla, mano. Si él mismo no sabe lo que firma, estamos hasta la guacherna. Reitero, la norma administrativa en materia de funcionarios públicos establece un periodo, que se los publiqué aquí, de investigación. Si necesitan que lo publique más adelante, con mucho gusto lo voy a hacer. Me parece una falta de respeto. Yo no sé si el ministro tiene o no asesores, claro que lo tiene, que son los que salen en la conferencia de prensa al lado de él a cada instante, la asesora o el asesor, yo no entiendo, son abogados y deberían muy bien cuidar la imagen del ministro, pero creo que eso es lo que menos se está haciendo. Y encima, él sale incómodo, haciéndole ver a usted y a mí que es que nosotros somos los ignorantes, porque ¿cómo se les ocurre que usted que vive allá tiene que hacerse un hisopado? ¿Cómo se les ocurre usted que tiene una tarjeta de vacunación hacerse un hisopado? Señor ministro, eso se le ocurrió a usted en un decreto. Y pongo el mismo reiterativo ejemplo. Si salgo del país, debo llevar un hisopado a Estados Unidos. Eso es un requisito de allá. Pero si entro a Panamá, traigo mi tarjeta de vacuna y aún así usted dice en un decreto, en una norma jurídica, que debo traer la tarjeta de vacuna y además un hisopado negativo, antígeno o PCR, con menos de 72 horas. Ahora extendió el periodo para yo poder hacerme el PCR o el antígeno antes de llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De confundir a la gente. Así lo cargan a ustedes con esta confusión de decreto tras decreto. Si en algún momento me he incomodado al hacer esta ilustración o esta ponencia de lo que está ocurriendo en cuanto al tema de las vacunas, lo lamento mucho, pero es incongruente que incluso salgan a colegas explicando y no tengan la norma que sustenta lo que pasó en Taboga. Para hablar de Taboga hay que tener el decreto que así lo establece, tanto el hisopado como el esquema de vacunas. Y no dice por ningún lado que están exentos los residentes de Taboga de hacerse un hisopado.
Tampoco dice que el hisopado tiene que hacerse en el lugar de embarque. Nada más dice el término que debe llevar el hisopado. Establece también la cantidad y las edades de cómo presentar el hisopado. Todo habla de cuando embarcan, cuando tienen que embarcar en el puerto. Mi criterio jurídico, estas personas ya deberían estar imputadas por diferentes posibles comisión de delitos: tráfico de influencia, corrupción de servidores públicos, delito contra la salud. Es aprovecharse de la situación del panameño para ellos generar economía. Porque esos dinero no iba a ir a ningún otro lado. Existe ya la constancia de quienes manejan sociedades anónimas, que es evidente que al ser suscriptor de la misma tenía un porcentaje de acciones dentro de esa empresa. Crear sociedades anónimas y establecer una junta directiva así por así no necesariamente son los dueños de la empresa. Y por eso que a Kaira Saldaña de TVN no le contestaron: ustedes son los dueños de la empresa. No se lo iban a contestar. Al final, frente a lo que es evidente que vas a decir que no, señores, tengan el pecho así, ¿ves? Para salir de frente y decir: bueno, sí, yo soy la dueña de la empresa. Y si consideran que cometí algún delito porque de alguna manera yo estoy ahí sirviendo un hisopado, pues entonces vamos a investigarlo. Pero den la cara. Porque repito, hay dos connotaciones: o había mucha ignorancia, muchísima ignorancia, o había un descaro manifiesto de lo que estaban haciendo. Y de verdad, nadie se merece estas cosas que están pasando. Y tampoco me merezco escuchar, como ciudadana panameña, a un ministro molesto por las situaciones que están pasando en cuanto a los entuertos jurídicos que cada semana tenemos en función de un toque de queda y de limitar la movilidad del panameño, toda vez que argumenta: estoy cuidando tu salud. Yo no necesito que tú cuides mi salud. Porque incluso para cuidar mi salud, yo tengo que saber si tengo póliza privada, si tengo un seguro privado, porque el seguro, que es donde tú debes estar pendiente de tener que yo tenga el servicio, no está funcionando de manera apropiada. Entonces todos recurrimos a un servicio privado que tenemos que pagar, a pesar de que podemos estar pagando la cuota obrero patronal por parte de la Caja de Seguro Social, que nos debería brindar ese servicio. No hay una salud decente en este país que nos permita a nosotros disfrutar de que si de alguna manera hasta los inmunizados se contagien, puedan decir: bueno, voy para el seguro a ver qué es lo que es. Señores, el inmunizado también es propenso a contagiar COVID y también a contagiarse. No entendí esa explicación esta mañana del señor ministro, y encima incómodo por lo que le ha provocado sus propios funcionarios. Voy a terminar con eso porque no me dio el tiempo para buscar quiénes nombran a esos dos funcionarios. Porque de ser real lo que estoy presumiendo, y que es el ministro de Salud o la ministra anterior que los nombra, señores, hace tiempo lo debía haber sacado por dignidad y por mi imagen. Pero yo creo que en este país a los funcionarios públicos lo que menos les importa es su imagen. Es como que no importa si yo represento un partido político. Aquí el servir al pueblo como funcionario público se ha convertido en primero servir a mi partido político y después al pueblo, ¿sí? Y de modo tal que vimos el espectáculo que vimos esta mañana. Yo no sé si el señor ministro escucha a alguien que le debió haber dicho: usted no tiene por qué molestarse, señor ministro. Recuerde dos cosas. Uno, la mayoría de los panameños no conocen de normas jurídicas, conocemos los abogados. Y que la gente en Taboga no sepa que había un decreto que no dice lo que usted está diciendo, usted no tiene por qué incomodarse. Usted no tiene por qué decirle a la gente: oye, pero ¿cómo se le ocurre? Es como a usted. ¿Cómo se le ocurre todavía decirme que usted me limita a mí mi movilidad porque usted me está cuidando? Pero usted todos los días me dice: tienes que inmunizarte, tienes que usar careta y tienes que usar mascarilla. ¿Quién se está cuidando? Yo misma. Si en algún momento me contagio de COVID, que gracias a Dios no ha pasado en todo este tiempo, es una responsabilidad mía. ¿A quién voy a culpar? O sea, es que iba pasando en el juzgado 14 y se me pegó el COVID. Tengo que bañarme de alcohol. Tengo que seguir socializando. Tengo que seguir compartiendo con la gente. Tengo que seguir avanzando porque un bono de $120, de la cual no soy sujeta, no me va a llegar a pagar las deudas. Y si me llegase, no cubre ni el 50% de la canasta básica familiar de este país. Pero usted que me está viendo es la persona única culpable de todo esto. Porque usted se aguanta callado todo lo que está pasando. Toque de queda, que es este decreto que también lo establece,
el 816 para diferentes provincias, porque como dije al principio, busque para ver cuál rige su provincia. No tiene sentido. El cuento es que nos están cuidando y resulta que usted se contagia de todas maneras. El COVID no conoce de hora. El COVID no conoce de limitaciones. Ni la variante, mucho menos. Está pendiente de conversar sobre los decretos del Ministerio de Educación y el retorno a clases semipresencial y presenciales y el retorno de los docentes de manera obligatoria, según la ministra de Educación. Y de acuerdo a los decretos, pues, cómo van a ser los docentes con aquellos padres de familias que deciden dejar sus hijos en casa, aunque estén vacunados, en una opción virtual, porque el decreto así lo permite. Y dice la norma, para adelantarles, en uno de los requisitos, que para poder que los chicos vuelvan a clase, ya sea oficial o particular, debe contar con la firma aprobada del padre de familia o la huella. Entonces yo quiero saber cómo van a pasar por encima de eso. Y como eso no se puede pasar por encima, yo le adelanto a usted que los docentes están retacados, no es porque no quieran ir a dar clase, es que donde entren a la escuela, de una manera dinámica, presencial ellos allá, y después tengan que volverse a su casa, y decidan acudientes que dejar a sus hijos en manera virtual, ¿quién les va a pagar esa doble jornada? ¿Quedarán trabajando doble jornadas con un solo pago? Analícelo, porque el decreto habla de semipresencial, presencial y todavía usted se puede quedar virtual. Entonces el docente le estarían nuevamente estrangulando su jornada laboral. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Aquí les dejo este en vivo. Espero que sirva para que la gente analice y que definitivamente yo a ustedes los exonero de cualquier culpa, porque nada más buscando los decretos, cada vez que uno sale, yo les puedo enseñar el folder. Yo tengo un folder de decreto tras decreto, tras decreto, tras decreto, como a buena abogada que soy, para poder fundamentar en cualquier momento algún atropello a un cliente o saber dónde me voy a sustentar. Pero usted que lo paran y le dicen que su hisopado o su tarjeta de vacuna o dónde usted vive o usted tiene toque de queda o no tiene toque de queda, ¿qué va a saber usted de eso? Y el gobierno no se ha encargado bajo ningún presupuesto de ser didáctico en materia de docencia, de cuáles normas nos están rigiendo, porque no le interesa que usted aprenda. Simplemente usted sométase, y sométase bien, porque ni siquiera sabe bajo qué presupuesto se está sometiendo. Pasen buenas noches, tengo un compromiso, de seguro nos vemos más tarde si así me alcanza el tiempo. Quédese por aquí, revise el en vivo y Dios nos agarre confesado. Recuerde cuidarse, inmunizada o no, el COVID está allí. Inmunizado o no, el COVID también lo podemos contagiar y contagiar a otros. Inmunizarse o inocularse no significa que usted está exento de COVID. Pero lamentablemente para muchos tenemos que seguir. ¿Ok? Paso buenas noches, los quiero. Escríbanme por aquí. ¿Ok? Los leo.